Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al podcast de Quedamos en las Fuentes. En el episodio de hoy hablaremos de fotografía. Dicen que la vida hay que verlo desde una perspectiva y hoy nuestra invitada nos hablará desde su perspectiva que intenta comunicar al mundo a través de la fotografía. Estamos en un momento de la vida complicada en el que hay muchos conflictos a nivel global, nivel mundial, y nuestro invitado nos hablará sobre sus experiencias, sus vivencias y todo lo relacionado con la fotografía. Es por eso que hoy tenemos a Jimena. Hola Jimena. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Jimena Borrazás, soy fotoperiodista y fotógrafa documental, nacida en Uruguay y radicada en Barcelona hace 5 años. ¿Y qué te motivó a dedicarte a la fotografía? Bueno, es una gran pregunta, porque yo estudié marketing y relaciones públicas en la Universidad en Uruguay, trabajé toda mi vida de esto, de marketing, y en el año 2018 hice un viaje bastante largo por el sudeste asiático, en donde pude ver como mi vida en perspectiva y me di cuenta que no era lo que quería hacer, así que me puse a estudiar fotografía. La fotografía siempre formó parte de mí, pero nunca me lo imaginaba como algo profesional, realmente. Y bueno, fue así que empecé a estudiar fotografía en Uruguay. Luego en 2019 me mudé a Barcelona, seguí estudiando un curso de fotografía de un año y ahí empecé con un proyecto de fotografía documental de personas sin hogar en el barrio gótico en el Raval de Barcelona. Y ahí empezó todo. ¿Y cómo te recuerdas tus primeros pasos con la fotografía? Muy apasionante, lo sigue siendo. Para mí cada cobertura y cada nuevo proyecto es como volver a empezar, ¿no? Como que siempre mantengo esa ilusión en todos los aspectos, tanto de una nueva cobertura como conocer gente nueva. Mi trabajo sale un poco, ¿no? De la monotonía de una oficina, por ejemplo, que casi siempre es como lo mismo, son tareas repetitivas. Si bien el acto de fotografiar es el mismo, pero está fotografiando gente distinta y son historias distintas. Entonces es como algo nuevo cada día. Y a mí me encanta, o sea, lo recuerdo con mucho cariño ese proyecto que hice, que lo hice sin querer, porque era la tarea domiciliaria de mi escuela de foto y se terminó convirtiendo en un proyecto de un año que tiene un libro detrás. Y echemos la mirada atrás. ¿En qué momento decidiste enfocarte o dedicarte a la fotografía? Creo que cuando volví de ese viaje largo del sudeste asiático, me di cuenta que nada de lo que había construido y que la persona a la que me estaba convirtiendo no me gustaba ni me sentía orgullosa. Y dije, yo soy una persona como bastante radical. Cuando digo, ya está, ya está. Chau, de un día al otro. De una hora a la otra vos estar haciendo otras cosas totalmente distintas. Y fue ahí, y ahí empecé como, bueno, con dudas, a ver si realmente me gustaba o no, porque el mundo de la fotografía no es nada económico, por lo cual necesitaba estar segura realmente que me gustaba y que era el camino que yo quería elegir para empezar a invertir poco a poco en equipo, formarme, etcétera. Y es una inversión constante, tanto en equipo como también seguir formándote, porque podés conocer las bases, pero siempre está bueno ir aprendiendo más cosas también. Hemos pasado de echemos la mirada atrás a echemos la mirada presente. En la actualidad, tengo entendido que te dedicas a videodocumentar o a hacer reportajes sobre conflictos a escala mundial, o sea, guerras. ¿En qué momento y cómo y por qué decidiste enfocarte en el reportaje a nivel o sea, en conflictos, Mm. enfocarte en el mundo de las guerras, de los conflictos? Que al fin y al cabo, en la fotografía, pues tú te podías, bueno, entiendo que te podías quedar en Barcelona, en un sitio más sencillo sobre el terreno, porque decidiste complicarte. Bueno, a mí el tema de los conflictos armados es algo que siempre me gustó porque me encanta la historia. Me encanta la historia de conflictos, soy una apasionada de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Siempre me sentí como muy cercana, pero a la vez no, porque en Uruguay nunca hubo nada. O sea, totalmente lejana, pero cercana a la vez desde la pasión.
Y recuerdo cuando estalló la guerra masiva en Ucrania, era como que tenía una pequeña voz que decía, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. En ese momento no tenía contacto con casi ningún editor, no tenía nada, o sea, cero. Y empecé cubriendo las protestas en Barcelona, en Plaza de Cataluña y en Plaza San Jaume, que es una comunidad de ucranianos y georgianos bastante grande. Y ahí poco a poco me fui haciendo contactos de gente, pero te estoy hablando de que esto fue al principio, o sea, la guerra en Ucrania estalló el 24 de febrero del 22 y yo cubrí estas protestas hasta principios de marzo. Y cada vez que iba a las protestas era como que me sentía muy cercana a los ucranianos, era un poco loco, ¿no? Porque no entendía ni una palabra de lo que hablaban. Antes de la guerra realmente no conocía nada de Ucrania y era como todo muy nuevo. Y sentía como una voz, un impulso interno que decía que tenía que ir, que tenía que ir. Y claro, al principio daba miedo porque era como todo muy incierto, no había mucha información, era como que pensabas que llegabas a la frontera con Polonia y prácticamente que te caía la bomba ahí en la frontera, o sea, porque suele pasar cuando estallan conflictos y cuando hay olas de migraciones, es un caos todo, es caótico y también la información es caótica. Entonces al principio lo que hice fue ir a la frontera de Polonia y Ucrania, como muchos periodistas, y era como que me daba miedo ir sola, porque digo, vale, llego y ¿qué hago? ¿Con quién voy? Entonces lo que hice fue poner una historia en Instagram de, hola, voy a la frontera, ¿alguien quiere venir? Como quien ofrece su BlaBlaCar para ir a Madrid, o sea, una cosa de locos. Y al rato tenía ya un equipo formado de colegas, de fotógrafos y de periodistas, y fuimos. Y estuve ahí una primer semana, un poquito más, 10 días, con los refugiados, cubriendo la ola migratoria, que esa fue mi primer cobertura de migración también. Y después dije, no, ya está, tengo que entrar. Entonces gestioné todo para conseguir una carta de un medio, para conseguir el pase de prensa militar. Y ahí entré y ya son 4 veces que entré a Ucrania y ahora el lunes me vuelvo a ir. Y como reportera, cuando uno decide hacerse reportera o cuando uno llega sobre el terreno en un conflicto, el material, en plan, me refiero el chaleco, los cascos, ¿os lo proporcionan o os lo tenéis que auto poner? Te tenés que buscar la vida. Ese fue uno de los grandes problemas que hubo al principio en Ucrania, porque fueron tantos los periodistas que iban, porque al final es una guerra barata para cubrir, porque Ucrania está muy cerca. O sea, un pasaje de avión a Polonia por 60 euros, ida y vuelta lo sacás si no es temporada altísima. Y al final vivir dentro de Ucrania es muy barato. Entonces, si te pones a comparar lo que es ir a cubrir Oriente Medio, que es carísimo, con Ucrania, es que cualquier persona podía tener acceso a ello. Entonces, por eso también parte de por qué ha sido una de las guerras más televisadas y documentadas es por eso, porque es una guerra barata de ir. Y eso repercutía en el suministro y el back de chalecos y de cascos. Al principio muchos colegas no tenían, porque si tú sos, por ejemplo, socio de Reporteros Sin Fronteras, ellos te proveen el equipo gratis o a veces con una seña de dinero, pero que está incluido dentro de tu membresía. Y así mucha gente lo hace y otra gente con el tiempo, ya que han cubierto más conflictos o que han estado más tiempo en Ucrania, se han ido comprando sus propios equipos, pero lo más normal es acudir a Reporteros Sin Fronteras porque es una equipación cara. Y sobre el terreno, ¿qué es lo que más a un reportero o a reportera le impacta cuando llega a un conflicto? Cuando llega a un territorio que está en una guerra. Bueno, creo que son muchas cosas. Eh, Creo que nunca te deja de sorprender porque al final, por más de que cubras mucho un conflicto o estés expuesto durante mucho tiempo a lo que es una guerra, nunca te terminas de acostumbrar. Sí que es verdad que hay cosas que terminas normalizando, como el sonido de los bombardeos o sonido de dron, forma parte como de la vida cotidiana, pero nunca vas a normalizar ver un bombardeo, cómo sacan cadáveres, ver familias destruidas o en el hospital o gente buscando desaparecidos. Eso nunca lo vas a normalizar y creo que es un problema si lo normalizas, porque es una clara señal que tienes que tomar distancia, porque es algo que no es normal. En mi caso, siempre lo que me llama la atención es la vida cotidiana dentro de la guerra. Porque sobre todo la gente cuando estoy en lugares así me dice,
Ay, pero se repiten como las mismas preguntas de ¿cómo haces para vivir? Hay hoteles, hay supermercados. Y es como, sí, la vida continúa. La vida sigue, incluso en ciudades de primera línea, en el Donbass, en Ucrania, no sé, en Beirut, durante los bombardeos israelíes. Sí, bueno, cae una bomba y en la esquina hay una señora que se está haciendo el color del pelo, porque forma parte de la guerra y forma parte de la naturaleza también. Y creo que personalmente eso es de las cosas que más me impacta, como estar tomando una foto de un bombardeo, cómo sacan un cuerpo y mirar para la esquina y que haya, no sé, una señora haciendo una selfie. Es como, qué loco. Y se puede ser objetivo o imparcial estando, estando, o sea, viendo un conflicto, en plan de que desde tu perspectiva, de que entiendo que, pues eso, que cada uno tiene su versión de los hechos, unos dirán que estos son los buenos, estos son los malos. Como reportera, uno puede llegar a poner, mantenerse neutral o Yo objetivo. creo que es muy difícil. Es muy difícil porque es mentira que el periodismo es imparcial. O sea, tú puedes estar viendo los mismos hechos desde dos cadenas contrarias, por ejemplo, Al Jazeera o CNN, del conflicto entre Hamas e Israel, y parecen dos guerras distintas. Porque generalmente las cadenas y las agencias también responden a intereses políticos. Al final la prensa es un arma política, es un arma de estrategia política y de comunicación. Un buen periodista tiende a ser neutral, pero es complicado porque cuando tú estás dentro, cubriéndolo, expuesto a, exponiendo tu cuerpo, exponiendo tus emociones también, porque somos humanos y hay que empezar a hablar de que los periodistas también sienten, de que los periodistas es como esa imagen de reportero de guerra, que qué rudo, qué valiente. Mentira, eso es mentira. Y te llevas un montón de cosas a casa. Lo que pasa es que obviamente que no vas a andar llorando por los rincones, porque si lo haces vos, ¿qué dejás para la gente que es de ahí que realmente vive eso? Pero creo que todas esas cosas que vas viendo o con la gente que vas vinculándote, yo por ejemplo en Ucrania tengo muchísimos amigos y quiero mucho al país y lo quiero muchísimo. Y para mí es complicado ser imparcial, porque lo vivís y porque entran tus emociones ahí en juego. Creo que la manera de ser imparcial es documentando la realidad en fotos de las cosas que pasan, dejando de lado lo que tú pensás. Pero es muy complicado. Creo que es un esfuerzo que tenés que hacer. Y como, bueno, tú eres, o sea, que trabajas por cuenta propia o, Sí, yo soy freelance, sí. y como freelance, ¿cuál es, bueno, qué tipo de dificultades os soléis encontrar? Porque entiendo que no tenéis un equipo detrás, no tenéis un gran presupuesto y os lo... Muchísimas, muchas. Muchas. La inestabilidad económica, sobre todo, de nunca saber cuándo vas a facturar, cuándo vas a cobrar, porque una cosa es facturar para un medio, hacer una cobertura después cuando el medio te pague, ¿no? Son cosas distintas. Hay medios que te pagan rápido y hay otros que tardan 6 meses, como me ha pasado. Entonces, como esa inestabilidad y en mi caso personal, en cuando acaba una cobertura, en nunca saber si será la última. Eso a mí me destruye. O sea, cuando estoy terminando la cobertura y toca volver a casa, que es como baja todo ese subidón de adrenalina, de todas las emociones a tope, es como te entra como la incertidumbre y ahora qué, qué será lo próximo, será lo último, podré seguir trabajando esto, es como un sube y baja constante, tiene sus cosas muy buenas porque tienes una libertad de tú poder elegir qué querés documentar, pero también tiene toda la parte mala de inestabilidad, de incertidumbre, de estar peleándote con editores o teniendo que convencerlos de por qué te tienen que comprar la foto a ti y no a otro. Eh, el tema de ser muy mal pagado, porque o sea, hay tarifas que dan vergüenza solo de repetir el número. Entonces, como de muchas veces sentirte poco valorado. Hay mil cosas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. Y de todos los fotos o vídeos que has podido documentar, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Uf, creo que no podría elegir uno.
porque todos son, para mí todos son únicos y especiales. Y todos tienen su complejidad y como son, yo documento sucesos, documento migración y conflictos. Y cada ruta migratoria y cada historia de esas personas que se suben a la ruta migratoria son únicas e irrepetibles. Por lo cual creo que no podría elegir realmente una, porque todas para mí son fuertes y merecen igualdad, creo yo, en mi corazón. Y bueno, entiendo que empezaste, pues, o sea, de menos a más, pero en los conflictos, eh, a los periodistas, ¿os tienen algún tipo de consideración? Me refiero en el sentido de que entiendo, pues eso, por intereses, que habrá algunos que sí que os quieran ahí, pero habrá otros que no os quieran ahí ni por ni de cerca. ¿Cómo así para estar en medio de dos bandos? Es muy complicado. Por ejemplo, en Ucrania tenés vía libre porque tratan súper bien a la prensa y ellos necesitan también de la prensa y lo saben. Entonces tenés las puertas abiertas y prácticamente que podés hacer lo que quieras, obviamente con sus limitaciones de lógicos motivos que es un conflicto, ¿no? Pero por ejemplo, en Líbano fue muy complicado trabajar, o sea, muy difícil, porque es otra cultura, porque la gente actúa distinto, porque no es solo una guerra, sino que tenés un grupo armado, todas las limitaciones que ello conlleva, de que no te dejan, por ejemplo, en Ucrania hay un bombardeo y tú sos libre de ir. O sea, la gente no suele ir porque Rusia, una de las estrategias que usa es lo que se llama doble tap. Tiran un misil, esperan un rato, los grupos de rescate van periodistas y vuelven a tirar el segundo para rematar. Entonces, vos sos libre de hacerlo. Si querés arriesgarte, up to you. Pero en el Líbano es que no podés, o sea, no podías. No podías ir porque Hezbollah no te lo permitía, o incluso los vecinos mismos porque había una especie de pensamiento de que los periodistas de fuera éramos espías de Israel. Porque lamentablemente pasó. Al principio de esta escalada grande que hubo a finales de septiembre, se encontraron, al parecer, periodistas que estaban en el Dahie, que es el corazón de Hezbollah, en Beirut, y uno de ellos tenía doble pasaporte, pasaporte americano, pero cuando empezaron a buscar tenía pasaporte israelí también. Entonces ahí nos complicó muchísimo a todos los compañeros, porque estaba eso de que éramos todos espías, de que tenían miedo, la gente tiene miedo, es una incertidumbre, es una guerra. Tú vas y haces fotos, pero luego con todas las facilidades tecnológicas que hay hoy en día, solo con esa foto pueden saber en qué barrio es, qué gente hay del otro lado, digo. Entonces es normal que la gente tenga miedo. Pero claro, para nosotros nos complicaba mucho el trabajo. Y bueno, supongo que habrás visto, bueno, por desgracia, miles de muertes. Mm. ¿Recuerdas la primera vez que viste o escuchaste algún artefacto explotar o algún muerto? ¿Cómo, cómo reaccionaste o qué impresión tuviste? Mira, nunca vi muerto por bombardeo. Sí que he visto muerto por terremoto y he visto muertos, pero no eh, sacándolo desmembrado, como lo típico te imaginas de una guerra, ¿no? La primera vez que vi un muerto fue en Ucrania, un chico de 18 años en Zaporizhia. En ese momento Zaporizhia era frente, era primera línea cuando los rusos ocuparon la planta nuclear, que fue muy resonada la planta de Zaporizhia. Y ahí habíamos elegido el tema de poder hacer un reportaje en una morgue militar. Era un complejo de un hospital militar que tenía una morgue, pero no solo iban militares, también iban civiles, simplemente que era como un punto de estabilización y de donde mandaban los cuerpos para después derivarlos a sus ciudades para que las familias hagan sus funerales. Entonces llegamos y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. O sea, no sabíamos si iba a haber cuerpos, si no, pero queríamos hacer un reportaje porque la enfermera militar de ese sitio era muy peculiar, la mujer. Entonces fuimos con ella y justo llegamos y había un cuerpo fresco, como nos dijo ella. Había como una furgoneta, abre la furgoneta y baja, era un bote hinchable con un cuerpo que tenía, le faltaba una pierna, estaba como colgando de un tendón y la otra estaba bien.
Y era como, wow, o sea, fue la primera vez que vi un cuerpo de un chico tan joven, encima desmembrado. Y la historia de ese chico, que se llamaba Hila, era su último día de vacaciones. Antes de empezar la universidad, lo habían como admitido en la universidad. Y ese día había decidido junto a su padre ir a pescar para despedirse de sus vacaciones. Y en un momento, nadie sabe por qué, se metió al bosque a correr, pisó una mina y se murió. Y fue muy fuerte. O sea, y aparte, claro, nosotros cuando llegamos con mis compañeros, estaba su padre afuera. Y nosotros no sabíamos que era el padre, entonces nuestra intérprete empezó a hablar con él. Resulta que era el padre, entonces le pedimos permiso, le explicamos lo que queríamos hacer. Y el hombre nos dijo una frase que por favor le hiciéramos fotos y que a todos los lugares que vayamos contáramos la historia, porque él no quería que nadie se olvidara de su hijo. Y es una historia que la llevo como una bandera porque se lo debo, en cierta medida. Y para mí eso me ha marcado mucho porque fue la primera vez. Y todas las historias son duras y todas las historias merecen contar, pero siempre la primera es como la que te marca, ¿no? La que te hace la diferencia. Y después de bombardeos en Ucrania, muchísimo. O sea, en Ucrania estuvimos con mi compañero en Gerson, que es una ciudad que ahora está muy complicada. La están intentando tomar otra vez los rusos. Es que una noche que escuchábamos los misiles volando por el techo de la casa. O sea, a ese nivel. Entonces sí, bombardeos he escuchado muchísimos, por desgracia. Bueno, estuve hace una temporada escuchando un podcast de un ex reportero que ya tiene, bueno, que ya no sé, está retirado y tal. Y el hombre contaba pues, de que en las guerras, en los conflictos, había un olor que Mm, huelía. Es cierto que tú cuando vas a un territorio hueles a... o sea, cuando hay guerra, es verdad que huele. sí, huele. Huele a pólvora. Y es una mezcla entre pólvora y depende de las zonas, muerto. El olor a muerto es inconfundible. O sea, si alguna vez alguien olió olor a muerto, es que es como que es un olor que se te impregna en la memoria. Y que enseguida que lo hueles dice, uff, acá hubo un muerto. Y es el olor de la guerra. El olor de pólvora con muerto. Depende de la zona. Hay zonas que hay bombardeos y no hubo ningún civil o militar muerto. Pero para mí el común denominador, en mi observación personal, es ese. O sea, ese olor a pólvora tan característico y en las zonas donde hay bombardeos, olor a muerto. Y bueno, que el tiempo está muy limitado, pero bueno, que habrá una segunda parte más adelante. Para ir acabando, como reportera o como persona, ¿qué mensaje le darías a ese chico o chica que sueña con algún día ser como tú o que quiere cambiar de vida y no sabe si atreverse a dar ese paso porque da miedo por el tema económico o por X motivos? Que lo haga, que lo haga. Que no importa lo que le digan otros, a mí mucha gente me ha dicho que no, que era muy difícil, que el periodismo está muriendo, que el fotoperiodismo está muriendo, que está muy mal pagado, que es verdad, eso es cierto. Y es importante, hay dos cosas que son importantes. Cuando te embarcas a perseguir un sueño, tenés que ser súper consciente de que es un camino a largo plazo. Porque conozco muchos colegas que tienen pasión por esto, pero que lo dejan porque quieren los resultados inmediatos. Y eso no pasa. Puede ser que tengas muchísima suerte, pero es un caso en no sé cuántos miles. O sea, hay que ser realista en la vida. Hay que ser realista, hay que ser realmente seguro y consciente de lo que querés. Creo que es súper importante tener un faro definido y un faro ahí en el camino que te alumbre y que esa luz no se apague. Pero depende de vos. Y te vas a encontrar con mil obstáculos en el camino. Y mucha más gente que no da ni dos duros por ti. O sea, eso vamos, fijísimo. Pero que no importe, o sea, que sea como, vale, lo voy a intentar. Si fracaso, no pasa nada, pero por lo menos lo intenté. Por lo menos no voy a tener 70 años y voy a decir, oh, ¿qué hubiese sido si lo hubiese intentado? No, porque lo intentaste. Las circunstancias de la vida no te lo permitieron, no pasa nada. Pero por lo menos lo intentaste.
Para mí es súper importante eso. Que lo hagan, o sea, que la vida es una y que cuando quieres acordar es que pasan tantas cosas, mucho más hoy en día. La vida no la tiene nadie comparada. Y creo que es súper importante exprimirla al máximo y vivir cada minuto como si fuera el último. Y embarcarte en locuras y perseguir los sueños y ser feliz y llorar y caerte y levantarte porque de eso se trata la vida. Bueno, quería aprovechar para darte las gracias A ti. por estar aquí, que al fin hemos podido cuadrar el calendario después de una década. Costó, pero se logró. Y si quieren contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Por mi Instagram, que es xborrazas, o Twitter, Ximena Borrazas. Así que, pues nada, que espero que bueno, que hayas disfrutado de estar aquí, Sí, que ha mucho. sido un placer escucharte, aprender algo más, algo nuevo. Y en cuanto a los queridos espectadores, os queremos invitar a que sigáis este episodio, a que le deis like, a que lo comentéis, a que bueno, en la descripción del vídeo intentaremos poner, siempre digo lo mismo, pero luego siempre se me olvida, pero bueno, que en algún momento lo pondremos en la descripción, el contacto de, bueno, en este caso de nuestra invitada, por si alguien se quiere poner en contacto con ella o quiere seguir bueno, su trabajo, tanto fotografía como vídeo, que me consta que hoy sale en un periódico muy importante de este país. Así que nada, que pues eso. Muchas gracias. Así que nos vemos el próximo domingo y gracias. Hasta luego. Chao.